¿Qué tal? Les saluda Ben Kenchin. Bienvenidos a Sin Filtro Electoral, este espacio para conocer las propuestas y los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de Guatemala. En esta ocasión está con nosotros el candidato Alejandro Yamatei del partido Vamos. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Ben, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Dulce, señor Fernández, mucho gusto. También complementan esta mesa la periodista Dulce Rivera, periodista de política. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. También gracias a ustedes por su sintonía. Y Juan Manuel Fernández, editor de Mundo Económico, que también complementa esta mesa para entrevistar al doctor Yamatei. ¿Qué tal, Juan Manuel? Gracias, Ben. Buenas tardes. Comencemos con una primera pregunta, doctor. ¿Por qué quiere ser presidente? ¿Cuáles son los tres ejes principales de su plan de gobierno? Bueno, primero voy a partir la pregunta en dos. ¿Por qué quiero ser? Porque no estoy conforme con el país que tenemos. Un país que produce alimentos y gente que se muere de hambre. Un país con una cantidad de recursos naturales impresionantes destruidos. Un país con gente muy laboriosa, muy trabajadora, pero que tiene que buscar casi 700 personas diarias al día la búsqueda en otro país porque aquí no encuentran las condiciones para salir adelante. Nosotros decidimos Vamos no hacer un plan de gobierno al estilo normal, digamos, de un plan de gobierno, porque Guatemala no necesita un plan de gobierno cuando no hemos tenido una ruta estratégica. Jamás nos hemos planteado una ruta estratégica. De hecho, por ejemplo, nunca hemos tenido un modelo económico que poder seguir. Y entonces lo que hemos tenido son planes de gobierno que al final es una carta a Santa Claus que dice un montón de cosas que no se van a poder cumplir. Nosotros definimos que lo que hay, la necesidad en Guatemala es, y se definió así, es un plan nacional de innovación y desarrollo, que es lo que hay que hacer en el país por los próximos 15 años por lo menos. De manera que pudiéramos alinear los planes de gobierno a una ruta estratégica definida, que permita que podamos llegar a principiar a resolver las causas estructurales de los problemas que tenemos en el país. Doctor, ¿en qué se diferencia la propuesta del partido Vamos con las otras tres anteriores en donde usted participó? Bueno, mire, y no solo en esa, es que hoy hemos tenido el chance de hacer algo. Llevamos 31 meses elaborando esto, más de 400 profesionales, y yo no le diría solo la diferencia con respecto a las campañas pasadas, yo le diría la diferencia con respecto a los proyectos políticos, incluso actuales, porque muchos dicen tenemos un plan de gobierno. Yo he oído a un par de candidatos que han estado aquí con ustedes que han dicho estamos elaborando el plan de gobierno. ¿Quién a 2 meses de las elecciones elabora un plan de gobierno? Si eso no es improvisación, no sé de qué estemos hablando. Si así se piensa gobernar con esa improvisación, no se puede. Entonces decidimos hacer el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo porque hemos tenido suficiente tiempo para recorrer el país, no solo montando el proyecto político que nació el 23 de mayo del 2016, que fue cuando arrancamos el Comité Pro Formación del partido político, que en menos de 6 meses, 7 meses, habíamos llenado ya todos los requisitos para ser partido político, el más rápido en la historia del país. Sino que aprovechamos el tiempo para ir montando e ir haciendo lo que creemos nosotros que era necesario hacer, que era un plan nacional que innove la forma de hacer gobierno y que plantee el desarrollo del país de una buena vez por todas. Entonces, yo creo que ha habido mucha diferencia. Las diferencias en campaña, pues obviamente lo que es campaña, sí, esta ha sido totalmente atípica, ni siquiera atípica, es irregular a lo que debería haber sido de 1985 a la fecha, pero digamos en términos de poder crear condiciones para poder hacer algo, nos quisimos no solo quedar con el plan, sino que hicimos la guía, que esta es la parte sustantiva, esta es la parte dogmática, es la guía de la innovación y el desarrollo. Aquí está toda la parte del por qué cada una de estas cosas. Esto es la parte ideológica del por qué deberíamos de tener. Y aquí está todo, desde la política poblacional que debería tener el país hasta la parte del respeto a la propiedad privada, en las relaciones con sindicatos, la sociedad, la descentralización del Estado, pero toda la parte conceptual. Solo este documento nos llevó 1 año y medio ponernos de acuerdo, porque que esta palabra suena muy de izquierda, que esta es muy de derecha.
lograr aterrizar en algo que le diera sentido a un plan de innovación y desarrollo. Doctor, ¿usted siente que su experiencia, digamos, en 3 procesos anteriores, ahora le podría dar un mejor paso a ser un candidato más fuerte? Bueno, de hecho ya lo somos. Increíblemente, sin una campaña mediática fuerte. Tenemos una estructura partidaria muy grande, ¿sí? Somos el segundo partido con más candidatos a las alcaldías municipales, somos el más nuevo, pero sin embargo somos de los partidos nuevos con más candidatos a la alcaldía, somos el número 1 y segundo lugar a nivel nacional. Hemos armado toda una estrategia territorial que nos permitió conocer las necesidades del municipio, del departamento, de la región, para poderla incorporar dentro de todo un esquema que lo van a poder ver ustedes, y esperaría que el próximo 2 de mayo nos acompañen a la presentación de lo que es el proyecto que amarra lo que tiene que hacerse en el país, que amarra lo que tenemos que hacer para poder impulsar al país en una cuestión sin precedentes, en un proyecto sumamente ambicioso que vamos a presentar el 2 de mayo a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones del Camino Real. Y están cordialmente invitados los 3. Me voy a permitir darles una invitación cuando salgamos de aquí para que nos hagan el favor de acompañarnos, porque yo creo que tenemos que principiar a plantear algo. Los problemas de Guatemala son serios y necesitan soluciones serias. O sea, no podemos seguir apostando, de seguir comprometiendo el futuro con soluciones parciales, antojadizas, muchas veces ideológicamente equivocadas, sacrificando las necesidades de la gente, porque en este momento el más grave problema del país se llama desempleo, se llama pobreza. Recordemos que del 62% de la población que vive bajo los términos de la pobreza y la pobreza extrema, 23% viven con extrema pobreza, y esa extrema pobreza significa que hacen menos de $1 diario por familia para vivir. Doctor, y ese es un problema. En mayo cumplen 3 años de funcionar. De 3 años de haber arrancado. Y usted ya tiene una estructura a nivel nacional. ¿Cómo ha logrado financiar una estructura en tantos departamentos en solo 3 años? Pues mire que simpático, porque prácticamente no lo hemos tenido que financiar. Nosotros, y están los reportes en el Tribunal Supremo Electoral, no hemos fallado con ni un solo reporte. Ahora que ya son mensuales, incluso ya presentamos todos los reportes mensuales, estamos con una estructura de mucha participación ciudadana, más que de clientelismo. Nosotros no le hemos repartido a nadie una bolsa de agua, no hemos repartido una bolsa de alimentos, no hemos tenido que llegarle a decir a la gente: mira, aquí hay 10 laminitas para que te afilies, o como un camión con los símbolos del partido oficial lleno de pelotas, que lo dimos ahorita para la Semana Santa. Nosotros no hemos tenido acceso a eso, ni lo vamos a hacer. Hemos llegado a explicarle a la gente que la solución de los problemas es lograr que la participación ciudadana sea una clave fundamental para resolver nuestros problemas. Porque todo el mundo apuesta a que el gobierno resuelva los problemas. Pero miren, un presidente no cambia un país. Esa es la mentira más grande del mundo. Sea hombre o sea mujer, una persona no cambia un país. Una sociedad unida, consciente y participativa cambia el país y cambia el presidente. Y lo vimos en el 2015. Pero lo que pasa es que ¿cómo nos vamos a poder unir los guatemaltecos si no tenemos objetivos de nación? Nunca nos han planteado cuál es el objetivo de nación. Nunca nos han dicho: miren, la Guatemala del 2034 debería de ser una Guatemala sin desnutrición aguda. Hablemos de esta visión de país. Doctor, usted cuando decía que redactaban el plan de gobierno, el programa de gobierno, pues tenían mucho cuidado de no utilizar palabras de izquierda o de derecha. Que fueran ¿Hay alguna ideología o cuál es nosotros somos un partido Vamos? Nosotros somos un partido de centro-derecha, dentro del esquema tradicional, pero no hemos sido... Tenemos gente que es de distintas tendencias ideológicas, pero lo que menos queremos apostar en este momento es a abonar a esa separación que ha habido entre los guatemaltecos
que desde hace muchos años no la vivíamos, ideológica. O sea, en este momento el problema de Guatemala es hambre. Y el hambre no lo resuelven ideologías, lo resuelven acciones. Políticas de gobierno. Política de gobierno. No lo resuelve una acción de la izquierda o de la derecha. La resuelven acciones. Y las acciones que hay que tomar, en muchos de los casos, son acciones que van a tener a atender a... Lo que menos se puede hacer es abonar a que tengamos conflictos ideológicos. Por ejemplo, nosotros decimos Guatemala por el tamaño de país que tiene, por la ubicación geoestratégica que tiene, por los beneficios de tener acceso al Caribe, al Pacífico, al Atlántico. Puede ser un país rico, digamos. No, nosotros definimos que el modelo que hay que apostar en Guatemala es el modelo exportador. Y tenemos que hacer de Guatemala un país en donde venga la inversión para poder nosotros generar aquí producto y podamos exportar. ¿Y cómo se va a disminuir la desigualdad? Un problema latente acá en Guatemala mediante estas... El coeficiente Gini, que es el que mide el de la desigualdad, nos demuestra que Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo. Y la desigualdad, hay algunos que ideológicamente dicen, hay que quitarle al que tiene para que darle al que no tiene. ¿Y usted cree eso? No, por supuesto que no. Por eso solo genera más pobreza. Y si no, miremos lo que está pasando en Venezuela, pero, o sea, más obvio no puede ser. Pero sí lo que no hemos tenido nosotros es ese principio de subsidiariedad del Estado, que no es dar subsidio, sino que es promover las oportunidades en aquellas personas que necesitan poder tener la oportunidad para poder salir adelante. La riqueza se genera única y exclusivamente a través de dar las condiciones claras, la certeza jurídica para que haya trabajo, para que las personas puedan salir a través del estudio, la capacitación, la educación, etcétera, puedan salir con sus propias manos adelante. No hay otra manera, no es regalando una bolsita, una laminita, una chucherita o cualquier pendejadita como vamos a poder sacar de la pobreza a los guatemaltecos. ¿Y qué haría usted con los programas sociales, por ejemplo? Los programas sociales, miren, es obvio que en Guatemala hay la necesidad de programas sociales. Nadie dice que no. De hecho, cuando usted mira que de cada 2 niños menores de 5 años, uno, porque es el 48%, prácticamente el 50%, casi el mismo nivel que Somalia en África, tenemos desnutrición, a ese niño tenemos que ayudar a salir de la desnutrición. Pero no solo es al niño, porque de nada me sirve agarrar a ese niño con una desnutrición aguda, meterlo a un centro de recuperación nutricional 6 meses, sacarlo cachetón, mi compañero, y ponerlo, y después 6 meses después va a estar desnutrido, porque la mamá no le va a dar lo que necesita para poderlo mantener, porque no ha tenido la educación, porque no ha tenido la formación, porque le está dando no lo que requiere. Entonces los programas tienen que ir encaminados a resolver el problema, no solo ayudar a que el niño se detenga su desnutrición, sino que asegurarnos que las condiciones en su hogar puedan darle la viabilidad a que ese niño no se vuelva a desnutrir. Y ahí es en donde entra, por ejemplo, la necesidad de educar a la madre y al padre con respecto a los temas de la desnutrición. Todo el mundo lo hemos visto en Guatemala. Entramos a un pueblo y miramos a los patojos todos desnutridos, pero con una gaseosa en la mano y una bolsa de chucherías en la otra. Y son 6 quetzales. Y 6 quetzales es media libra de un pollo importado, que no le digo el nombre porque no se trata de decir las cosas. Cuesta $5.99 en el súper. Es una zanahoria, es un huevo y es medio ramo de quilete. Con eso sería suficiente para que llenara todos los requerimientos proteico-calóricos de ese niño para que no se desnutriera. Vamos a una pausa, doctor, lo interrumpo un momento, vamos al corte, regresamos con más de esta entrevista al doctor Alejandro Giammattei. Regresamos a Sin Filtro Electoral en esta ocasión, conversando con el candidato presidencial Alejandro Giammattei del partido Vamos. Hablamos un poco de política social, hay otros temas también interesantes para abordar. Juan Manuel. Doctor, usted habla de acciones. ¿Cuáles son 3 acciones prioritarias que usted haría en caso de resultar electo? Por lo que hay que empezar ahorita. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la conformación de un Consejo de Estado. Una de las cosas que a Guatemala le hace falta es que dialoguemos. No hemos tenido espacios de diálogo y concertación. Los problemas de Guatemala, hoy es necesario un espacio de diálogo y concertación. Ya, políticamente hablando, lo primero que hay que hacer es juntemos a las fuerzas vivas del país, a sus representantes,
prensa, sectores campesinos, obreros, patronales, mujeres, jóvenes, etcétera, etcétera, universidades. Sentémonos y principiemos a definir exactamente las acciones que vamos a tener que tener en el próximo gobierno, que tienen que estar encaminados, por ejemplo, a la más absoluta de las transparencias posibles habidas y por haber, porque hay que recuperar la confianza y la credibilidad. Ya, hoy somos un país de recursos limitados y tenemos que hacer todo lo posible porque el gobierno sea abierto, porque la firma digital exista, porque todas las acciones de gobierno puedan ser disminuidas en los papeles, en el gasto de papel innecesario, en trámites engorrosos que no sirven para nada, y que encima de todo nos cuestan a los guatemaltecos una gran cantidad de dinero, en donde se nos va demasiado dinero en el funcionamiento del Estado y en una muy baja inversión en el desarrollo humano. Entonces nosotros todas las acciones iniciales las vamos a pretender, desde el punto de vista político, a establecer esos espacios de diálogo y concertación que nos hagan que ese proyecto de nación que estamos planteando en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, que lo pueden ver en el www.vamosguatemala.com, podamos hacerlo una realidad, convirtiéndolo en objetivos de nación, en objetivos de país. Y lo podamos decir, bueno, esta es la Guatemala que vamos a querer para el año 2034. Pongámonos a trabajar en ella. ¿Y cree que sí lograrían los consensos con diferentes grupos, estando el país como está en estos momentos? Se tiene que lograr, Dulce. Se tiene que lograr. Lo tenemos que hacer. Es que ya es cuestión de sobrevivencia. Como país es cuestión de sobrevivencia. No podemos seguir igual. No podemos estar con un Estado anodino, con un gobierno que no responde a los intereses de la población, ni podemos estar con una población totalmente abstraída de la necesidad de que exista un gobierno. ¿Pero cómo lograrlo? El peor daño que ha dejado este gobierno ha sido que muchísimos guatemaltecos dicen, ¿y para qué necesitamos gobierno? Si no se siente, si no se mira. Entonces nosotros tenemos que recuperar, porque tiene que haber una guía, tiene que haber un liderazgo en el país. Y ese liderazgo no es necesariamente la figura de un presidente, es la figura de todas las fuerzas vivas del país que tenemos que principiar a recoger los pedazos de país que tenemos y principiarlos a unir en base a un modelo que nos permita garantizar que en 2 años va a haber menos gente desempleada en Guatemala, donde vamos a tener un fondo de garantía para el desarrollo rural, porque tenemos que apostar al desarrollo rural y a lograr la agroindustria, que nuestros productos también tengan un valorcito agregado para que el campesino pueda ganar más. Entonces tenemos que apostar a un lugar en donde el campesino organizado, capacitado, con recursos, pueda acceder a los mercados y evitemos el coyotaje o la intermediación, porque muchas veces el que más gana es el intermediario a costa del que más trabajó y menos ganó, que es el campesino. Usted menciona un esfuerzo de unidad nacional. En su futuro gabinete de ser electo, ¿usted llamaría personajes de otros partidos políticos o de otros ámbitos para conformar este equipo de gobierno? No, muy probablemente no. Y contesto, nosotros tenemos 31 meses de venir trabajando. Hay equipos, ya hemos presentado 4 mesas de las 14 que conforman las 15 mesas que tenemos para presentar. Y cada mesa tiene sus equipos de trabajo. Y ya cada mesa se interrelacionó con otras. Parte de los grandes problemas que hay en los gobiernos es que llegan gobiernos que el día 14 de enero, en el Palacio Nacional, cuando va a hacer la juramentación después del acto de toma de posesión, ahí se conocen los ministros. ¿Tiene nombres de futuros ministros o ha pensado ya en algunos que nos pueda mencionar? Vayan ahí a ver aproveche este momento. No, ya, piano sí va lontano. Tranquilo. Estamos presentando los equipos que han sido los responsables. Y Gobernación y finanzas, pues. Sí. La respuesta la va a tener en la presentación, en la última semana de campaña, en donde vamos a presentar al gabinete completo. ¿Usted se compromete a presentar el gabinete completo entonces? No me estoy comprometiendo con ustedes, me comprometí con el partido y me comprometí con esto, en lo que creemos, a dar por conocimiento la semana antes de las elecciones la conformación del gabinete, porque no vamos a estar con el jueguito ese entre la primera y la segunda. Al final de la primera, después entre la primera y la segunda, y después el día de la toma de posesión. Ese jueguito ya lo conocemos y no nos lleva nada más que a abonar a la desconfianza. Primera semana de junio entonces lo esperamos, con el nombre de los candidatos. No, primera semana de junio, no, segunda semana de junio, porque las elecciones son el 16. Segunda semana de junio va la presentación
que primero Dios va a ser, si mi memoria no me falla, está programado el martes, ya la fecha antes del 16 de junio, no, dicen son 9, 11 sería, el 11. ¿Y en esa misma presentación también van a estar los financistas? Nosotros todos los financistas se han sido reportados en el tribunal, vaya ahí. ¿Quiénes aportan más al partido? ¿Quiénes hemos aportado más al partido? Financieramente. La mayoría han venido, son cada junta electoral, cada comité ejecutivo departamental ha recaudado sus fondos para poder hacer su campaña en su departamento. Y están todos los reportes en el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros hemos tenido una estrategia totalmente descentralizada. Es más, no hemos tenido mayor cantidad de dinero, ni hemos tenido que recurrir a fuentes de dudosa reputación. ¿Cuánto han gastado hasta el momento en la campaña? Ay, no sé. Eso sí, eso está en el último reporte, si se lo pide al Tribunal Supremo Electoral, creo que está en línea. Todavía lo puede no. consultar. Doctor, pero ahora que estamos hablando de financiamiento, ¿qué opina de que uno de los presidenciables en esta campaña haya sido detenido por un tema de financiamiento vinculado con el narcotráfico? Pues yo no le puedo responder por él. No puedo responder por él. Y nosotros hemos tomado una... No por él. ¿Qué opina de que un candidato esté detenido y que el vínculo del narcotráfico de la política, que no es nuevo? Mire, yo le podría decir qué opina usted de que el Tribunal Supremo Electoral haya aceptado la candidatura de una persona que tiene 2 años de tener una solicitud de extradición por narcotráfico. ¿Cómo se llegó a colar? No sé. Pero aquí esto ha sido Vox Populi. Hay territorios, incluso nosotros tenemos municipios en los que no vamos a lanzar candidatos a alcaldes porque representan un riesgo, porque son un riesgo para los poderes fácticos, por ejemplo, el tema del narcotráfico en algunos municipios de Jutiapa, en municipios de San Marcos. ¿Qué tanto ha permeado, según su percepción, doctor, el narcotráfico en la política? Yo creo que el problema es que muchas personas no quisieron ver que al narcotráfico había que enfrentarlo muy fuertemente. Unos vieron al narcotráfico como, en una época, como unos cuates que bajan unos avioncitos, dejan dólares y compran con eso sus vaquitas. El problema es que hoy el narcotráfico ya llegó y dice, tu casa es mi casa, tu empresa es mi empresa, tu hija es mi hija. ¿En qué departamentos cree usted que hay más Y influencia? es que ya no es solo el tema de la política. Es que ahora es... control de territorio. Ay, así es que tu casa es mi casa, tu hija es mi hija. O sea, ya el tema aquí es que no quiso verse con la seriedad del caso. Si nosotros vemos lo que pasó en Guatemala cuando se comete un gravísimo error, que fue haber reducido el tamaño del ejército mucho más allá de lo que estaba establecido en los acuerdos de paz. Fue un gravísimo error. ¿En qué administración fue? En la administración de Oscar Berché, el comisionado presidencial para eso era el general Otto Pérez Molina. Yo no había entrado al gobierno, si a eso va encaminada su pregunta. Yo entré el 5 de noviembre. Yo entré el 5 de noviembre de 2006. Ese hecho ya había pasado. No fue mi año. Pero sí le voy a decir una cosa. Los acuerdos de paz decían que había que reducir el tamaño del ejército un 30%. Perfecto. De 50,000, más o menos, 30%, debimos de habernos quedado con ¿cuántos? 35,000. Lo bajamos a 16,000. Y si nosotros vemos cómo el desplazamiento de las tropas que cubrían el territorio nacional fueron dejando callejones. Libres. No, callejones no, autopistas para el trasiego de drogas, de contrabando. Trata de personas. De personas, de lo que quisiéramos, armas, de lo que quisiéramos. Vamos a poder responder entonces a mucho de por qué la inseguridad que tenemos hoy en día. Ya el problema está, ¿cómo lo va a combatir Alejandro Yamatei de ser presidente? Pues vamos a hacer que se respeten los acuerdos de paz. Vamos a aumentar, por ejemplo, el número de efectivos del ejército. Los tenemos que aumentar en 6,000-7,000 personas urgentemente, porque nosotros deberíamos de tener idealmente por el momento entre 25 y 30,000 soldados. La chamarra no da para tanto.
da para tener entre 22 y 23 mil, pero tenemos que iniciar ya, porque hay que recuperar el territorio nacional. O sea, aquí todo el mundo le dice, mire, Petén está abandonado, sí, pero de San Mateo y Ixtatán hasta Varías es tierra de nadie. ¿Y se puede confiar? Perdón, ¿se puede confiar en el ejército teniendo casos de capturas de soldados vinculados a redes del narcotráfico e incluso a las pandillas? A las pandillas no he oído yo del ejército, a la policía sí le he oído, y reiteradamente. Pero al ejército Por también. eso, sí, pero hay que entrarle a la depuración de las fuerzas de seguridad. Es que eso es algo que hay que entrarle. ¿Con el mismo presupuesto que tiene Defensa actualmente o...? Aquí está la proyección. Esto está tan hecho que tiene la proyección financiera del presupuesto de ingresos del año 2020 a 2023. Y lo tiene hecho en 3 escenarios. El ideal, el optimista y el pesimista. Y está lo que debería de tener en educación de aquí al año 2023, dentro del primer gobierno de Vamos, pero está hecho lo que deberíamos de tener hasta el año 2034. O sea, ya se han hecho los presupuestos del ejercicio presupuestario. ¿De dónde podemos que sacar el dinero? ¿Cómo vamos a tener que aumentar la base tributaria sin tener que aumentar impuestos? Para poder generar... Interesante. Eso es interesante. Es interesante. ¿Cómo Sí. lo va a hacer? Descentralizando los impuestos, por ejemplo. Acercando SAT a las Es que poblaciones. Mire, si usted vive en Santa Cruz Varías, en Huehuetenango, y tiene un problema con la SAT, 8 horas de un camino desgraciado para poder llegar a resolver su problema a la cabecera departamental, eso implican 2 días. ¿Va a resolver su problema? No va. No, la SAT va a tener oficinas en todas las municipalidades del país. Para ampliar la base y acercarle Segundo, a la población. le vamos a decir a las municipalidades que en la medida en que aumenten la recaudación en sus municipios, van a poderse quedar hasta con el 20%. Hasta. No con. Hasta. Con el 20% del IVA que recaude. Del nuevo IVA. ¿Por qué? Porque tenemos que volverlos parte. Uno de los errores que se cometió en algún momento dado fue cuando se le quitó a las municipalidades que pudieran ser agentes retenedores de impuestos. ¿Se recordarán ustedes que hubo una época? El modelo funcionaba. Por supuesto que había que estar ojo al Cristo sobre las municipalidades, porque si se le dejaba a uno mal centavo, se lo pepenaba, pero había que estar ojo al Cristo. Pero en esta época en que tenemos la tecnología, que existen los controles, es fácil poder mantener los controles sobre los ingresos y poder liquidar las cuentas muy fácilmente. Evasión fiscal y contrabando. 30 mil millones de quetzales perdemos en evasión fiscal y en contrabando en este país. 768 puntos ciegos reportan que hay en Guatemala en la frontera entre México y Guatemala. Eso es lo que dicen las fuerzas de seguridad. Me van a preguntar, mañana me preguntan 5 de estos periódicos digitales de dónde saqué las cifras. De una vez se las anticipo. Fue un documento que leí y no me recuerdo en dónde, pero donde se menciona que hay más de 768 puntos ciegos, en donde pasa de todo. Una pregunta con lo del presupuesto. ¿Por qué pero no son ciegos? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con el Con tema la pregunta. presupuestario de Juan Manuel. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro Electoral, entrevistando en esta ocasión al candidato Alejandro Yamatei del partido Vamos. Y es momento del ejercicio del ping-pong, se lo teníamos prometido, candidato. Bueno, inicia... ¿Prometido o inicia, advertido? Advertido también. Teníamos 20 palabras. Compañera Dulce Rivera comenzará. Usted nos dice qué idea le viene a la mente al escuchar estas palabras. Dulce, adelante. Partido gana. Ya se acabó. Partido casa. Acabó. Partido fuerza. Ahí está. Transfugismo. Totalmente en contra. Ministerio público. Un ente que hay que apoyar. Bomberos municipales. Quien no vive para servir no sirve para vivir. Luis Ríos. Una mujer muy inteligente. Pavo Real. Pavo Real, me imagino que se refiere a una operación exitosa 2006, recuperación de una de las cárceles del país. Sí, Relato de una injusticia. el libro que escribí. Mauricio Ranford. No sé si al final va a ser candidato o no, pero secretario de Fuerza. Juanma.
Plaza de la Constitución. Lugar más de bochinches que de alientos. Álvaro Arzú y Rigorin. Que en paz descanse. Bancafé. 1992 a 1999 llegué a ser director ejecutivo del Grupo Financiero del País. Caso La Línea. Una demostración que se puede combatir la corrupción, pero ojo, parcialmente nada más, porque no es el punta del iceberg. Carlos Castresana. Bendito sea Dios, no está. Las AAS. Las AAS, a pesar de que me cayó una amenaza el otro día por haberlo dicho, mi solicitud al Congreso de la República el 14 de enero es su desaparición. ¿Tu visión de familia? La base de la sociedad. ¿La pena de muerte? Es constitucional, ahí está, y mientras esté en la Constitución y haya algún juez que lo aplique, ojo, hay un juez que se atreva a aplicarla, porque hoy por hoy tenemos muchos años en que los jueces no la han querido aplicar, y le llega al presidente, y es el presidente el encargado de dar el recurso de gracia, tiene que tomar la decisión, sí o no conceder el recurso de gracia. Aborto. Aborto, totalmente en contra del aborto. Es más, las causas que están establecidas en nuestros códigos creo que son suficientes, como el caso de que la madre está en peligro de muerte, la madre tiene el derecho de decidir si tener a luz y correrse el riesgo de morirse o suspender embarazo. Eso es un ejemplo típico de algo que ya está y que ha estado ahí por muchos años y funciona. Pero si queremos aumentarlo para dejarlo a libre albedrío, totalmente en contra. Bueno, ahora damos paso a este espacio donde mostramos un video, una foto de la campaña del partido Vamos y le preguntamos al candidato qué trataban de transmitir con esta acción o con este mensaje. Veamos el video. Eso fue en la asamblea. Eso fue en la asamblea. Candidato, este momento fue viral en redes sociales. Veíamos cómo distribuyen carteritas. 10 de octubre del año 2016, la primera Asamblea Nacional, y el señor un ataque de euforia, tiró las carteritas, 763 carteritas, si mal no me equivoco, porque hasta cuando se volvió tanto, hubo alguien que nos las contó, carteritas con el símbolo del partido, sí. ¿Trataba de transmitir algún mensaje el partido en la asamblea? No puede asumir el hecho de que una persona haya hecho algo en un salón auxiliar, porque no ocupo la gente en el salón principal, porque este es un salón auxiliar, y decir que eso fue algo que lo han pasado varias veces, no fueron tantas, pero se cometió un error, definitivamente. Se cometió un error. Bueno, y lo reconocimos en su momento. Cuando Manuel tenía la palabra, lo había prometido, el bloque anterior. Sí, el tema del presupuesto es prácticamente un ring político en nuestro Congreso de la República. De hecho, en esta administración un año no se aprobó por un tema de... Bueno, no se aprobó. Solo un año se aprobó. ¿Perdón? Solo un año se aprobó. Correcto. Solo este año. ¿Y el primero? Bueno, el primero porque ya venía aprobado. El tema es el liderazgo político que se necesita. ¿Cuántos diputados están proyectando lograr? Una bancada muy grande. ¿Cuánto es grande para usted? Va a depender de la cantidad de candidatos a la presidencia que queden al final. Un rango. Va a depender. O sea... un rango entre 20 y 30. Con las condiciones actuales, yo diría que estamos disparándole arriba del 30. Y va a depender al final qué sucede con los candidatos. Porque incluso hay candidatos a diputados que se están promocionando como candidatos a diputados, a sabiendas de que les dijeron que no. Entonces hay todavía un ambiente muy enrarecido, pero nosotros estamos disparando arriba del 30. Bueno, en un congreso o un ejercicio que está acostumbrado a un tema de prebendas y favores políticos y demás, ¿cuál sería la dinámica de la fracción oficialista en caso de ser usted electo? Miren, tuvimos una persona que dijo que no iba a aceptar tránsfugas y lo primero que hizo fue salir de shopping. Y el shopping nos salió muy caro a los guatemaltecos. Por eso yo les hablaba a ustedes de la necesidad de abrir espacios de diálogos y concertación, por ejemplo, con el Consejo de Estado. Ustedes se recordarán la Constitución
de 1900, bueno, tal vez no sé que se van a andar recordando, pero podrán haberlo leído, la Constitución de 1965 y las constituciones anteriores. El único trabajo que tenía el vicepresidente en ese entonces constitucionalmente era presidir el Consejo de Estado y suplir al presidente en causa de ausencia temporal o definitiva. Esas son las únicas funciones constitucionales que tenía un vicepresidente. ¿Cómo funcionaba el Consejo de Estado? El Consejo de Estado funcionaba como un grupo de personas extraídas de los sectores de la sociedad que venían y le recomendaban al gobierno qué hacer y qué no hacer. Nosotros en el Consejo de Estado lo que estamos planeando es algo totalmente distinto, basándonos en un ejercicio que ya fue constitucional mediante la creación de un acuerdo gubernativo. Vamos a crear un Consejo de Estado, con el cual vamos a invitar a que estas fuerzas tengan tres funciones específicas. Todas las leyes que vayan del Ejecutivo al Legislativo lleven la aprobación del Consejo de Estado. ¿Eso qué significa? Que cuando llegue al Congreso va a llegar con la aprobación de las fuerzas vivas del país. Ya, más difícil que el Congreso pueda venir y decirse, eso no lo acepto, que viene el Ejecutivo. No, porque entonces se le va a ir encima la gente que ha participado, los grupos que han participado, que son mayoritarios, para poder decidir que esa es la ley que le conviene al país. Segunda, todas las leyes que vengan del Legislativo al Ejecutivo van a pasar a consulta al Consejo de Estado, para que el Consejo de Estado recomiende sí o no la sanción y promulgación de esa ley. Y tercera función, el Consejo de Estado va a tener la más absoluta de las aperturas para poder fiscalizar hasta el último centavo del manejo del Ejecutivo de los recursos. ¿Quiénes integrarían este Consejo de Estado? Ahí van representantes de las cámaras de periodismo, por ejemplo, por mencionarle del sector periodista, van representantes del sector empresarial, van representantes del sector sindical, van representantes del sector campesino, va indígena, van representantes del sector de mujeres, van representantes de las universidades, de todas las universidades en el país. En fin, si les interesa el tema, con mucho gusto vengo preparado para incluso traérselos por escrito, porque está el acuerdo gubernativo, ya lo tenemos hecho, en donde lo integramos de manera que hemos buscado que tenga más o menos el mismo peso. Por ejemplo, si van a estar los patronos y los obreros, tengan el mismo número de representantes. Doctor, con la etiqueta SF electoral llegan muchas preguntas y se repite una, que es el tema de CICIG. ¿Cuál va a ser la propuesta del partido Vamos con una comisión renovada, o una prórroga, o un ponerle fin a ese tema? ¿Cuál es la propuesta de Vamos? Mire, seamos serios. Yo no le puedo prometer prorrogar algo que se venció. No puedo. Si el presidente Morales no cambia su manera de pensar de aquí al 3 de septiembre, la comisión no hay chance, desaparece. Y uno no puede prorrogar algo uno no puede prorrogar una escritura que ya llegó a su término. O sea, hay que hacerla de nuevo. Se venció el préstamo y no se pagó totalmente, hay que renovarlo con un nuevo préstamo, con una nueva escritura. Entonces, hay gente que ha dicho, vamos a prorrogarla. El que está diciendo que la está prorrogando está mintiendo, no puede, porque no se puede prorrogar algo que ya jurídicamente se terminó, feneció. Pero pedir una Hay que pedir, permítame. Por eso, es que estoy, para que seamos serios, porque en esto ha habido mucho engaño. Por ejemplo, hay gente que dice que yo estoy en contra de sí, porque digo que, pues sí, ¿cuál sí? Esta se acabó. No, nosotros vamos a sentar en el primer mes de gobierno con la nueva Corte Suprema de Justicia, que va a ser electa este año, con el Ministerio Público como encargado de los entes de la persecución penal, y le vamos a pedir que nos esboce lo bueno, lo malo y lo feo de la comisión. Porque nadie de los más acérrimos críticos de la comisión puede decir que no hizo cosas buenas, o puede dejar de reconocer que hizo cosas buenas. Ni el más acérrimo de los fans puede dejar de reconocer que hubo cosas equivocadas. Nadie. Aquí. Lo que tenemos que hacer es agarremos lo bueno,
olvidémonos de lo malo y lo feo y planteemos a las Naciones Unidas un acuerdo, siempre y cuando Naciones Unidas, porque yo tengo mis dudas, Naciones Unidas quiera volverse a meter en Guatemala en ese tema, pero lo que sí estoy dispuesto a hacer es que no voy a descansar en buscar todo el apoyo que sea necesario para que logremos reformular la justicia en Guatemala. No voy a descansarlo. La justicia es el pilar fundamental de una democracia. La justicia representa la posibilidad de vivir en paz social y nosotros no tenemos un sistema de justicia que ni sea pronta, ni sea cumplida, ni sea eficaz y mucho menos sea imparcial. Ahora, hay quienes piensan que ese esfuerzo por cambiar ese sistema de justicia, hacerlo eficiente, debería ser protagonizado, liderado por los guatemaltecos, no por Yo creo que nosotros ayudas extranjeras. No. ¿Cuál es la opinión Mire, que si traemos fiscales, que trajimos fiscales extranjeros y nos dijeron que los jueces eran malos, entonces ¿qué hacemos? Traemos jueces extranjeros. Y que el MP no funciona, entonces traemos MP extranjero. No tiene sentido. O sea, nosotros sí tenemos que reconocer que necesitamos apoyo. Punto. Es urgente conseguir apoyo. Nosotros necesitamos apoyo para tecnificar más al Ministerio Público. Necesitamos que aquí la persecución del delito de los delincuentes sea más en base a científicas, a pruebas científicas, que a chirmoles de lenguazos de cualquier persona, como está basado en mucho la justicia en Guatemala, en lenguazos más que en pruebas científicas. O sea, nosotros tenemos que reconocer que tenemos serias deficiencias en la aplicación de la ley en Guatemala. Por supuesto que sí. ¿Y que tenemos que pedir asistencia internacional? Por supuesto que sí. Pero no se nos tiene que olvidar que al final somos nosotros los responsables porque esos apoyos que hayamos encontrado los traduzcamos en un auténtico sistema de justicia que funcione, no en un sistema de justicia que lo único que venimos, como en muchos de los casos sucedió, que volvimos dependientes a las instituciones, porque entonces cometimos, por desvestir un santo para vestir otro, resultamos con dos santos en pelota. No resolvimos absolutamente nada. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema luego del corte. Vamos a la pausa. Continuamos en Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con el candidato a la presidencia del partido Vamos, el doctor Alejandro Yamatei. Hablemos de seguridad. Aquí han venido candidatos que proponen regresar al ejército a las calles, proponen mano dura, proponen creación de cárceles y castigos para los reos. ¿Cuál es la propuesta diferente que podría proponer Vamos en tema de seguridad? Miren, he oído algunos de esos. Incluso hay uno que oí que va a militarizar las cárceles. Así es. No sé cómo va a poderlo hacer si no cambia la Constitución. No ha leído el artículo 19 de la Constitución que taxativamente lo prohíbe. Eso es tratar de dar a tol con el dedo o demuestra un craso desconocimiento. Miren, el problema de la seguridad, nosotros tenemos que enfocar que en primer lugar, y esa va a ser una de las mesas de uno de los martes que vamos a plantear, vamos a principiar por el principio. Guatemala no tiene una política pública de seguridad efectiva, no la tiene, no la hemos tenido. Tenemos un Consejo Nacional de Seguridad que aparece para decir que el tema del señor comisionado de la CICIG es un atentado para la seguridad nacional. Mire, discúlpenme, ¿y dónde se estuvo los otros 3 años? ¿Qué hicieron? Tenemos instituciones de inteligencia civil del Estado que están desmanteladas y no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a arrancar? Vamos a promover primero, antes de la presentación de la mesa de seguridad, vamos a presentar la política de seguridad del Estado, en donde tenemos que definir los distintos roles. El ejército tiene un rol, es constitucional. La policía tiene un rol, es constitucional. Y la Constitución de la República dice que cuando las capacidades de la Policía Nacional son sobrepasadas, se deberá apelar a la intervención del ejército. Eso dice nuestra Constitución.
Tuvimos 17 años de fuerzas combinadas. Mucho tiempo. 17 años. En el 2000 arrancó y en el 2017 le dieron chicharrón. Y ahí terminó. ¿Mejoramos en algo la seguridad? Es que no es con la combinación de fuerzas. Es la reestructuración de las fuerzas. Nosotros tenemos que apostar a policías incorruptibles. Nosotros tenemos que apostar a capacidades que no hemos podido generar. ¿Qué le vamos a poder sacar de bien a un policía con 6 meses de instrucción? Usted está hablando de profesionalización de la policía, de la carrera de la policía, la academia de la policía. Y tiene que haber ¿Qué opina de lo que ha ocurrido en los últimos meses en el Ministerio de Gobernación, en donde se ha descabezado esta carrera policial? Es que es a lo que vamos. Nosotros tenemos una escuela politécnica de oficiales del Ejército. Tenemos que tener una escuela politécnica de oficiales de policía, que no tienen rango militar. Estos son en función de policía. Hago la salvedad porque aquí hay gente que malinterpreta muy fácilmente. Esto es ejército, esto es policía. Pero estos se pasan 5 años. Estos deberían de estar 5 años para ser los que vayan a dirigir la policía. Tienen que salir con un título universitario. Se puede agarrar una de las 5 ramas nada más que haya. La parte de investigación, la parte administrativa, son las fuerzas especiales. Son 5 ramas específicas que hay para que podamos determinar. Y de ahí vamos a tener oficiales y patrulleros. Los patrulleros solo pueden llegar hasta un rango, que en el ejército corresponde a un sargento mayor. La policía corresponde a un subcomisario. De ahí en adelante tiene que pasar por la escuela. Ese es el largo plazo, pero hacia eso tenemos que arrancar ya. En el corto plazo tenemos que hacer una reestructuración de la policía. Yo creo que descabezar la policía solo por descabezarla para poner a mis cuates a dirigir la policía, lo único que trae es mayores problemas a futuro. Es cierto, había una tendencia hacia la baja de los homicidios. Y eso viene desde el tiempo, nos guste o no, del presidente Otto Pérez Molina. Ha venido, pues, digamos, no tan rápido como quisiéramos, pero sí ha venido todos los años una tendencia a la baja. Pero los actos criminales de la delincuencia común han ido al alza. La Policía Nacional permeada por grupos delincuenciales, maras, motocacos, etcétera, es una realidad. Pero más que eso es preocupante cuando usted llega a una comisaría de la policía y el que le atiende es el más alto rango que hay, un rango menor, o sea, ni siquiera un oficial de policía al mando, sino que es un rango menor, porque no hay ni siquiera suficientes oficiales. Que en el tema de cárceles, por supuesto que se necesitan más cárceles en el país. Sí, no podemos seguir con ese nivel de hacinamiento, pero ojo, tenemos que volver a las cárceles productivas. ¿Ve que de al pelo que un guatemalteco tenga que levantarse a las 4:30 de la mañana a juntar el agua, a preparar el desayuno, a llevarse a los patojos, a darles de comer, a casi que sacarlos en el carro dormidos para meterse en el tráfico, para estar a tiempo a las 8 de la mañana y a la cárcel a las 10 de la mañana? Un cuate va abriendo sus lindos ojos, principia con el teléfono a extorsionarnos y ese no hace nada. Y nosotros encima de todo, mantener un preso en la cárcel nos cuesta 40, 50 quetzales al día. ¿Qué falló en la recuperación del sistema penitenciario? Porque simple y sencillamente no quisieron seguir lo que había planificado a seguirse. Había, por ejemplo, para el siguiente gobierno, cuando fue el gobierno de la UNE, se quedaron los planos para construir 10 cárceles de 200 personas máximo, únicas y exclusivamente preventivas. Porque tenemos hoy cárceles en manos de la Policía Nacional Civil cuando la Constitución lo prohíbe. Bueno, algunas cárceles que se construyeron y fueron actos de corrupción luego en ese gobierno. No, bueno, sí, ahí están. Todavía no se han terminado los juicios, todavía, creo yo. Pero, por ejemplo, le digo cómo va a ser posible que nosotros tengamos hacinamientos de más del 600% en algunos lugares. ¿Dónde va a construir usted cárceles? ¿Cómo va a convencer a las poblaciones para que acepten que se construyan nuevas cárceles? Es que ya están. Cantel, Quetzaltenango, tiene un área dentro del Cantel en donde hay que construir la cárcel preventiva, separada de la cárcel de condena, pero en el mismo área. Espacio. Y ese es quitársela a la policía. Ahí está.
hay que hacer una en Tiquizate, en Coatepeque, porque entre la frontera entre México y Mazatenango no hay un solo centro de detención. Cuando se comete un delito, los guatemaltecos tenemos que trasladar al cuate desde Malacatán en la comisaría, llevarlo a juicio hasta Rehú o Mazatenango y de ahí devolverlo a esa comisaría. ¿A qué costo? ¿Cuántos centros preventivos y cuánto va a costar? Se tienen eso? que costar 10. 10 centros preventivos. 10 se tienen que construir. ¿Qué costo? Y se van a construir con una ley que es la ley de leasing del sector público. Se van a construir con arrendamiento con opción a compra. Lo que estamos pagando actualmente por comisarías, lo vamos a pagar ahora por cárceles. Vamos a entrarle mucho al tema de la legislación y el tema del leasing para poder generar soluciones inmediatas y que no nos cueste, para que el señor Fernández no esté preocupado por el presupuesto, no nos cueste el incremento. Por ejemplo, vamos a construir 21 centros de gobierno, una en cada cabecera departamental. ¿Cuánto gastamos? ¿Nos sale más barato eso? En un leasing, ¿nos sale más barato eso? Que tener que estar el MIDES aquí, en la departamental de educación por allá, el Ministerio del Área de Salud. ¿Y cómo garantizamos la transparencia en todos estos leasing que se hacen? El leasing es la figura más transparente que hay. El leasing es la figura más transparente que hay. Por ejemplo, si lo hiciéramos a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, por poner un ejemplo, el gobierno le dice, esto es lo que yo necesito que usted construya. El banco lo construye, se lo entrega al gobierno, el gobierno se queda pagando su cuota mensual. El gobierno no hizo nada por decirle, ay sí, Dulce, ahí le encargo, usted va a ser la que va a construir, pero vamos mitad. No. Es el banco. No hay intervención del Estado. Por eso es que la figura del leasing en los gobiernos no les gusta, porque es en donde menos moco hay, en donde menos posibilidades, porque si al final el que construyó, la entidad que construyó, entrega llave en mano ese producto y no sirve, no se paga. Ahora, la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿por qué no han querido entrar en esa figura los gobiernos? ¿Por qué no han querido entrar? Porque es más fácil venir y decir, vamos a hacer una licitación, serruchito. Hablemos de otra figura donde puede que haya mucha tela que cortar, los pactos colectivos. ¿Qué posición va a tener Alejandro Giammattei con eso? Y con algunos líderes sindicales que muchas veces utilizan estas figuras para privilegios. Algunas veces. No quiero decir todas, pero le digo algunas. Yo diría que la gran mayoría. En una reunión que tuve hace 4 semanas con 21 sindicatos del Estado, fue muy interesante, muy enriquecedora. Llegamos a una conclusión. Para pelear se necesitan 2. Nosotros vamos a ser un gobierno que no va a pelear. Vamos a hacer que se cumpla la ley, que no es pelear. Nosotros vimos con las personas con las que nos sentamos, encontramos un muy buen ambiente de querer entrar a renegociar algunas cosas que definitivamente están salidas del huacal, como decimos en Buen Chapín. Miren, yo no creo poder honrar un pacto en el que los puestos sean heredables. Yo como presidente no lo honro. No lo honro. Me resisto. ¿Cómo va a ser posible que solo porque el cuate se quiera jubilar, entonces tengo que agarrar al hijo, a la hija, y cuál tu meritocracia, cuál tu capacidad, eso no importa. Miren, eso hablemos en serio. Eso no se puede honrar. Eso tenemos que cambiar. Y hay maneras de cambiarlo y son jurídicas. Primero es sentarnos, llegar a la renegociación de ellos, bajo la tónica de lo que se pueda financiar, se financia, pero no financiar cosas que no se pueden. Y la segunda es, si no se acepta, entonces nos veremos la cara en los tribunales, en donde vamos a declarar las lesividades y lo que haya necesidad para lograr que esos pactos sean acabados. Tenemos que entrar a reconocer que somos un país de recursos limitados y sepámoslos usar bien. Bueno, ha llegado el momento que le prometí al inicio, 2 minutos para un mensaje final a la audiencia, señor Giammattei. Muchas gracias. En primer lugar, señor Fernández, un gusto conocerlo. Yo creo que usted
de los tres era el único que no conocía. Don Ben, muchas gracias por la invitación. Doña Dulce, siempre es un gusto verla y platicar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Esta es una campaña totalmente atípica, nos dicen unos. Yo diría que es irregular. A estas alturas del partido, cuando nos faltan 7 semanas y unos cuantos días para el 16 de junio, todavía no tenemos claro ni siquiera quiénes van a ser los candidatos a presidente, mucho menos en muchos de los casos para alcaldes y diputados. Pero eso no debe desestimularnos a conocer las propuestas de los distintos partidos políticos. No debe ser una excusa para que nos alejemos de las urnas, sino que al contrario, debe ser el mejor de los pretextos para que este 16 de junio nos acerquemos a las urnas con la conciencia muy clara que lo que Guatemala requiere son cambios y cambios serios a la situación actual del país. Este país, nuestro país, el país que estamos en la obligación de entregárselos en mejores condiciones a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y a nuestros nietos, está en serios problemas y requiere que todos participemos en la construcción de esa Guatemala diferente. Todos debemos de hacerlo partiendo con ejercer nuestra ciudadanía, no solo yendo a votar este 16 de junio, sino a partir del 16 de junio participando en todos los espacios habidos y por haber para que podamos, a través del ejercicio de nuestra ciudadanía, contribuir a que las cosas en este país cambien. Las cosas no van a cambiar solo porque cambie un presidente. Las cosas van a cambiar porque haya un gobierno que tenga voluntad, que tenga el deseo, que tenga los pantalones y los niveles de testosterona suficientes para enfrentarse a esos poderes que nos han tenido sumidos en la miseria, en la pobreza a lo largo de muchísimos años. Hoy es tiempo de que cambiemos el país y es tiempo de que analicemos. Los invito a que entren a la página www.vamosguatemala.com y puedan conocer lo que es el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo y nos sigan de cerca en las propuestas que estamos haciendo toda la semana, semana a semana, todos los martes con respecto a las distintas mesas. Los 2 minutos. Muchas gracias. Doctor, los míos se pasan. los tenía los cronometrados. míos se pasan rápido, los suyos no. Los míos, bueno, acá Muchas gracias. se les mide el tiempo. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes. Doctor. Gracias, Juanma. Gracias, Ben. Dulce. A ustedes muchas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos.